Nicolás Lucar rompió en llanto en su programa en vivo luego de que Keiko Fujimori anunciara oficialmente en sus redes sociales que su padre Alberto Fujimori será el candidato presidencial para el año 2026. Escuchemos. Y la pregunta es, ¿qué hizo Fujimori para reformarlo? Les hago la pregunta, ¿qué hizo? Tenemos que construir un país, esa es la responsabilidad. Y si seguimos atascados en el charco antifujimorismo y profujimorismo, no vamos a ninguna parte. No tenemos. Y esa es la tragedia nacional, y ese fue el gran defecto del gobierno de Alberto Fujimori, no tener un proyecto nacional. Lo que quedaba de industria se terminó de destruir. Pregúntenle a Guido Penano, que estaba ahí al comienzo del gobierno de Fujimori. En realidad no es ninguna novedad, porque eso se anunció aquí. Lo hizo Helio Riera, el abogado de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori pretende ser candidato, que puede hacerlo o no, por supuesto que va a ser motivo de controversia. Pero yo creo que hay diversas maneras de abordar este tema. La primera es la de envolvernos en esta discusión una vez más, de si puede, no puede ser candidato y de si Fujimori sí, Fujimori no, y repetir la historia de las últimas décadas. Y yo creo que ya tuvimos suficiente, ¿no? Es decir, una de las razones por las que el Perú está como está es que ha estado profundamente fraccionado durante largos años entre fujimoristas y antifujimoristas. Y en realidad, lo que disputaban fujimoristas y antifujimoristas era simplemente quién tenía la sartén por el mango, quién partía la torta. Punto, nada más. Porque a la hora de llegar al gobierno, por ejemplo, Alejandro Toledo, por ejemplo, Ollanta Humala, que eran pues así abayazadoramente antifujimoristas, llevaron al gobierno y ¿qué hicieron? Aplicaron la política de Fujimori, siguieron con el piloto automático, no hicieron nada que significara un cambio. El propio Alan García, que había sido víctima de Fujimori, que estuvo perseguido por Fujimori, fue, y lo digo sin temor a equivocarme, el mejor presidente fujimorista que ha tenido el Perú, porque es el que mejor aplicó el esquema y el modelo que dejó Alberto Fujimori. Y lo mismo ha ocurrido después, Lo mismo ha ocurrido después. ¿Qué cosa era PPK? ¿Qué ha sido Vizcarra? El propio Castillo. ¿Qué cosa cambió? Dina Boluarte. Yo pensé que Castillo era la peor versión. No, Dina Boluarte es la peor versión, ¿no? Porque las cosas uno piensa, ¿pueden ser peor? Sí, siempre pueden ser peor en el Perú. O sea, hemos pagado 60 o 50 muertos, para ser más preciso, de gente que no debió morir si se adelantaban las elecciones y se usaba el cerebro, que es lo que hace falta en este país en la mayor parte de los previos a tomar las grandes decisiones. Acá se adelantaban las elecciones y se conseguía una salida política. Esta horrible situación que vivimos desde Castillo fue electo y Keiko se negó a reconocer el resultado. Entonces, ¿pagamos esos muertos para esto? Preguntaba yo, ¿para este gobierno que tenemos? O sea, esto es lo que querían la gente que empujó las cosas en esa dirección. El peor año de la economía en por lo menos 14 o más años. Y estamos sacando la mano un poquito porque están subiendo el precio de los minerales en el mundo. No, pero el gobierno tenga algún mérito. Que es un gobierno que da vergüenza, la salud pública se cae a pedazos, la salud la educación se sigue deteriorando. Hay marcha todos los días de gente que no tiene agua, las obras paradas siguen paradas y quieren, o sea, ni siquiera son capaces de ordenar con inteligencia. O sea, si quieres hacer tía María, Rómulo Mucho, tienes que ir a Cocachacra, pues. No decir desde Japón que va a ver tía María, tienes que decirlo desde Cocachacra con la gente al frente después de haberla convencido. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Pero en fin, a lo que voy es que ya. O sea, ¿en qué momento nos vamos a salir de esa absurda confrontación? Y por enésima vez, creo que es necesario repetir lo mismo que se ha dicho acá durante no meses, semanas, días, durante años. Fujimori hizo cosas importantes, fue la misma discusión que se tuvo con Velasco y el gobierno militar. Y a mí me da risa cuando se habla de dictadura. Dictadura es eso, ibas a la Plaza Unión a manifestar, te reventaban a balazos, te deportaban, te metían preso de las peores cárceles del Perú. Partidos políticos no había, libertad de expresión no existía. Simplemente los milicos decidían hasta qué aire respirábamos.
más o menos, pero en fin, lo mismo pasa con Fujimori. Fujimori hizo cosas que tenían que hacerse, el país no daba más. Teníamos niveles, porque así como el gobierno segundo de Alan García fue el mejor gobierno fujimorista, lo más parecido al chavismo que hemos tenido en el Perú ha sido el primer gobierno de Alan. Lo más cercano al chavismo, unos niveles de inflación que la gente joven no tiene idea porque no lo han vivido, es una cosa insoportable. Y eso sumado al fenómeno del terrorismo, es decir, una crisis económica espantosa, ¿no? Y junto con esa crisis económica espantosa, la violencia de Sendero Luminoso que empujó a que no decenas, millones de peruanos se fueran. Y no hay que olvidarlo, ¿eh? A la hora que tratemos el tema de los venezolanos, uno de los destinos fue Venezuela. Uno de los destinos fue Venezuela y parte de lo que se ha construido en Venezuela lo hemos hecho nosotros, las manos de los peruanos. Solo se hizo si no se mantuvo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se hizo bien, igual que la discusión sobre la reforma agraria de Velasco, que era indispensable. Había que hacerla, pero había que hacerla bien. Entonces yo les pregunto, miren los años que han pasado. ¿Cuántos años han pasado? 30 años. La pregunta es, ¿y cuál es nuestro proyecto como país? Nos hemos abierto a la inversión y nos hemos convertido en grandes exportadores de piedras. ¿Tenemos industria? No tenemos la industria que deberíamos tener. Tenemos refinerías. ¿Tenemos siquiera un plan de dónde vamos? No tenemos. No tenemos. Y esa es la tragedia nacional y ese fue el gran defecto del gobierno de Alberto Fujimori, no tener un proyecto nacional. Lo que quedaba de industria se terminó de destruir. Pregúntenle a Guido Penano, que estaba ahí al comienzo del gobierno de Fujimori. Pero no solamente eso, o sea, no se hizo una reforma del Estado en el Perú. Una de nuestras tragedias es que nuestro Estado es ineficiente y es corrupto. ¿Ya qué hicieron? Vendieron todas las empresas públicas. Por supuesto que la privatización era importante, pero había determinados sectores, sobre todo aquellos asociados, como el transporte, al tema del servicio público, que no podían hacerse. U otros aspectos de la economía que podían permanecer en el Estado siempre y cuando tuvieran una administración eficiente como la que normalmente hay en la empresa privada. Y la pregunta es, ¿qué hizo Fujimori para reformarlo? Les hago la pregunta, ¿qué hizo? O el sistema de justicia. Alberto Fujimori les decía ratas a los jueces. Hacía ratas. Solo que cambió una rata por las suyas. Eso fue lo que hizo. Porque le quitó el control a unos para tener el control él y su aliado, Vladimiro Montesinos, porque además es imposible hablar de Fujimori sin hablar del papel de Montesinos. Y desinstitucionalizó el país. O sea, Alberto Fujimori tuvo la posibilidad en el momento que era súper popular de construir un gran partido y no lo hizo. Lo que hizo fue un golpe de Estado. Y el señor de los ceros, el día del golpe de Estado del 5 de abril, estaba sentado en el estudio del programa que yo dirigía, que se llamaba La Revista Dominical, explicándome cómo iban a resolver la crisis política constitucionalmente cerrando la Cámara de Diputados, que la Constitución le permitía como atribución al presidente. Y cuando el pobre señor de los ceros me explicaba la salida democrática e institucional que hubiera permitido hacer en el Perú, los grandes cambios que se necesitaban hacer, pero en democracia ya se había producido un golpe de Estado y el pobre presidente del Consejo de Ministros no lo sabía, porque lo estaban haciendo a sus espaldas. Se tomó el camino de la desinstitucionalización, se controló a las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, los medios de comunicación, no había decisión importante en ningún nivel de la vida nacional y por supuesto la gran corrupción sin que esta pasara por la salita del CIN famosa, ¿no? Por donde además, dicho sea de paso, fueron muchos que hasta ahora han pasado piola, porque no nos hemos enterado pero ni del 20% de la verdad de lo que ocurrió en esa salita. Entonces, lo que yo digo, para terminar, es ya acabemos con esto, ¿no? O sea, Fujimori como Velasco son parte de la historia del Perú. Y miremos hacia el horizonte, recojamos las cosas que hizo bien, corrijamos lo que hizo mal, pero sobre todo hagamos lo que no se hizo. Tenemos que construir un país, esa es la responsabilidad. Y si seguimos atascados en el charco antifujimorismo y profujimorismo, no vamos a ninguna parte. Sobre todo si tenemos en cuenta las características tóxicas de esta confrontación y donde no puede negar su propia responsabilidad Keiko Fujimori, que desde el año 2016 se ha negado a reconocer los resultados electorales cuando le eran adversos, echándole la culpa a las autoridades electorales, que las que tenemos son las mejores seguramente en Latinoamérica, las mejores.
Y han creado, gracias a sus medios amigos, un clima de desconfianza en autoridades electorales intachables. Simplemente porque el resultado electoral, o sea, le echaron la culpa no a los responsables de su campaña, no a sus propios errores, no a lo mal que manejaron la campaña, no a la falta de credibilidad que tuvo el hecho de que sus peores enemigos durante 20 años terminaban llamando a votar por ella. No, la culpa era de las autoridades electorales, bueno, y por supuesto de algunos medios de comunicación e incluso quien les habla, que me parece simplemente a estas alturas gracioso, ¿no? Pero a lo que voy es que ya no, yo creo que ha llegado el momento de pasar la página y empezar a discutir, ¿no? ¿A qué capítulo? Porque ahí entra Antauro. Antauro quiere regresar para Velasco, hay otros que quieren regresar para Fujimori, ¿no? 93. Ya no. ¿Qué tal si empezamos a pensar en el Perú de los próximos 30, 40, 50 años? Más bien. Y nos ponemos a discutir con todo lo que tenemos de bueno y de malo qué vamos a hacer para construir ese país diferente. Esa es la agenda. Me van a disculpar. Esa es la agenda. Y lamentablemente vamos a tener 40 candidatos y no sé si vamos a encontrar, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, alguna respuesta a las grandes urgencias nacionales. Es decir, díganme ustedes, y con esto termino, usted está harto, ¿no es cierto? Usted, señor, señora, estamos hartos de la corrupción, de la ineficiencia, de que tengamos un país lleno de oportunidades y gente tan inepta tomando las decisiones por nosotros. Tanta corrupción, tanta pobreza en un país tan rico. ¿A qué partido se inscribiría usted si quiere cambiar las cosas? ¿A qué líder seguiría en este momento? Seguro se está contestando lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Muchas gracias por atendernos todos los días, porque sé que esto que yo digo todas las mañanas la gente lo escucha y estamos tratando de hacer desde acá el construir un espacio para reflexionar juntos sobre cómo hacemos para salir de donde estamos. Bueno amigos, eso fue toda la información. Como pueden ver, Nicolás Lucar en su programa Hablemos Claro lloró por esta noticia que dio Keiko Fujimori en sus redes sociales. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.